Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective, este programa en donde, como saben, la redacción del periódico intenta traerles cada semana las mejores historias. Y hoy, como siempre, vamos a tener un programa apasionante. En primer lugar, vamos a hablar, cómo no, de esa renovación del Consejo General del Poder Judicial, ese pacto que han suscrito esta semana Partido Popular y Partido Socialista, o mejor dicho, Gobierno y Partido Popular, porque han sido firmado el acuerdo por un ministro, Félix Bolaños, y por un representante del Partido Popular, Esteban González Pons. Ambos en Bruselas, con la Comisión Europea por testigo, han pactado ya por fin, después de 5 años, si no recuerdo mal, creo que han sido más de 2000 días de bloqueo, renovar el órgano de gobierno de los jueces. Han elegido a los 20 nombres, 20 personas que van a tomar posesión una vez que ese acuerdo sea aprobado por las Cortes Generales. Hablaremos, por supuesto, de este asunto con los dos principales expertos de nuestro periódico, Fran Serrato y Teresa Gómez, y lo miraremos desde todos los puntos de vista porque es un acuerdo que merece un poquito de atención. Evidentemente, siempre está bien, yo creo, y soy particularmente partidario de que haya grandes acuerdos de Estado en España entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Nosotros hemos abogado muchas veces porque haya ciertos acuerdos, ciertos consensos, ciertos pactos de Estado. El problema que yo veo aquí fundamentalmente es que esto, precisamente la renovación del Poder Judicial, según la Constitución española y la ley orgánica que regula el Poder Judicial, debería ser algo que cayera del lado de del Congreso y del Senado, de las Cortes Generales. Es decir, el espíritu de la Constitución y la letra de la ley vigente dicen que esta renovación era competencia del Congreso y del Senado. Y sin embargo, se ha pactado la renovación, digamos que entre dos personas, entre dos partidos políticos, uno de ellos además representado por el propio gobierno a través del ministro de Justicia. Me parece que las formas son importantes y en este caso es muy evidente que no se han respetado. Y luego está el tema más profundo que ustedes, pues también seguramente recordarán, de que el Partido Popular ha estado bloqueando la renovación del Poder Judicial con la excusa de que había que instar a su despolitización. Había un problema arrastrado del pasado, y es que el Poder Judicial se había convertido en un órgano político más, y el Partido Popular insistía en que había que cambiar el modelo de elección, el modelo de reforma a partir de ahora. Bueno, al final lo que han pactado PP y Partido Socialista es elegir los 20 nombres que van a formar parte a partir de ahora de ese órgano y comprometerse a que esos 20 nombres lleguen a un acuerdo en el plazo de 6 meses para ver si se cambia el modelo de elección. Y si proponen esos 20 nombres algo en forma de consenso, es decir, si de ese órgano sale una propuesta concreta en el plazo de 6 meses, pues que se comprometen a mirarla en el Congreso. Claro, ya nos imaginábamos cuando leímos el texto del acuerdo entre PP y PSOE que el Partido Socialista, lógicamente, no lo iba a cumplir. Y efectivamente, no han pasado ni 24 horas y ya nos ha dicho el ministro Félix Bolaños que el acuerdo alcanzado con el Partido Popular no implica que haya que aprobar ninguna reforma en el futuro. Simplemente implica que el Poder Judicial presentará una propuesta y ellos la valorarán. Evidentemente, la competencia de aprobar una reforma cae del lado de las Cortes Generales y, por tanto, cuando lleguen a ese momento decidirán si les parece bien la propuesta o no les parece bien la propuesta. En resumen, que lo que han pactado PP y PSOE no es despolitizar la justicia. Lo que han pactado PP y PSOE es lo de siempre: renovar el Poder Judicial y elegir 20 nombres. Que está muy bien porque desbloquea muchas cosas y yo creo que nunca está de más que haya este tipo de pactos. Pero evidentemente no nos pueden vender la moto de que esto es un antes y un después. Aquí no hay antes ni después. Aquí lo que hay es lo de siempre. Lo que pasa que esta vez es verdad que abren un poquito una rendijita por la que a lo mejor se cuela en el futuro algún tipo de reforma. Como les digo, lo que han pactado en concreto es que esos 20 nombres ahora se van a sentar a estudiar
una posible reforma, que en el plazo de 6 meses la tienen que presentar a las Cortes Generales y que llegado el momento ahí tendrán que ser los diputados y senadores los que decidan si les parece bien o les parece mal. El Partido Popular dice que ellos evidentemente van a aceptar lo que les venga del Poder Judicial. El Partido Socialista, como les acabo de decir, ha dicho que no tiene por qué y que van a estudiar lo que les venga y ya decidirán. En definitiva, yo creo que el Partido Socialista se va a seguir negando a cambiar el modelo porque le va bien el que hay, y el Partido Popular veremos finalmente lo que hace. En cualquier caso, también han pactado algunas cosas que sí que son algunas mejoras, por ejemplo, para dificultar que se pueda pasar del gobierno directamente a organismos como el Poder Judicial o como la propia Fiscalía General del Estado. Han pactado cambiar la ley para que nunca un ministro pueda llegar a ser fiscal general del Estado sin solución de continuidad. Eso evitaría casos como el de la ministra Dolores Delgado. Está muy bien, no voy a decir yo que me parezca mal, pero indudablemente si vemos, por ejemplo, la actuación del actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que nunca ha sido ministro, como comprenderán ustedes, ¿qué más da si ha sido ministro o no ha sido ministro? Aquí lo importante es hacer reformas que eviten la politización y la instrumentalización política de esa institución que debería ser independiente. Está muy bien que un ministro no pueda ser fiscal general del Estado, pero eso no nos blinda, no evita tener un fiscal general del Estado sumiso al gobierno, sumiso al poder, que es lo que tenemos ahora mismo. Álvaro García Ortiz es un fiscal general del Estado completamente entregado al gobierno y no ha sido ministro anteriormente. Por tanto, si ya que hacemos reformas para intentar blindar a la Fiscalía, hagamos reformas en serio, hagamos reformas que vayan más allá de que un ministro pueda ser o no ser fiscal general del Estado. Pero bueno, no han pactado nada de eso, han pactado simplemente evitar que los ministros puedan ser fiscales, está muy bien, pero echo de menos, sinceramente, algo más de ambición en estos pactos. Bueno, hablaremos de este tema ahora con calma porque también llamaremos a nuestra especialista en estos asuntos, a Guadalupe Sánchez, para que nos valore el acuerdo. Y después les propongo que hagamos un pequeño ejercicio de cómo gasta el gobierno nuestro dinero. Vamos a hacer una especie de especial sobre, en fin, el uso del dinero público por parte del Ejecutivo. ¿Por qué? Pues porque esta semana The Objective les ha contado dos historias completamente abracadabrantes. Primero, les hemos contado cómo las feministas, una asociación feminista, ha denunciado que se está gastando dinero teóricamente dedicado a luchar contra la violencia de género, pero que se está empleando para otras cosas. Es decir, en vez de ayudar a las víctimas de la violencia de género o en vez de destinar el dinero a prevención para evitar la violencia de género, lo que se está haciendo es usar ese dinero para, por ejemplo, organizar fiestas, saraos, patrocinar arcoíris, pasos de peatones con los colores de la bandera arcoíris, una carrera de tacones, el orgullo gay. Es decir, se está empleando dinero que debería ir destinado a otras cosas para lo que no es. Esto ha levantado muchísima polvareda y lo vamos a estudiar porque aquí hay una acusación clara de malversación de fondos públicos, de uso indebido del dinero público. Y luego les hemos publicado también esta semana, les hemos contado cómo el gobierno está de nuevo, en el año 23, fue el principal anunciante de España. Es decir, ya no es el principal anunciante una empresa privada tipo el Corte Inglés, tipo Telefónica, tipo Procter & Gamble, que era lo tradicional, que es lo normal en cualquier país de nuestro entorno. Ahora en España, desde el año pasado, el principal anunciante es el Gobierno de España. Nosotros les hemos contado esta semana, con los datos, con las cifras, como en el año 23 el principal anunciante en medios de comunicación fue el Gobierno, que gastó a través de sus ministerios 90 millones de euros, más que ningún anunciante privado. Pero es que no solo la cosa se queda ahí, sino que con las empresas públicas que dependen del gobierno, el gobierno ha gastado otros 108 millones de euros. Es decir, en total 200 millones de euros gastados en publicidad y en muchos casos pura propaganda a favor del gobierno. Como ustedes imaginarán, el dinero mayoritariamente se lo llevan medios de comunicación
que no precisamente son muy críticos con el gobierno, y como también imaginarán, ese dinero ni siquiera llega en absoluto a medios que son especialmente críticos con el gobierno. The Objective es uno de ellos. Aquí, en el año 23, llegaron exactamente 0 euros del gobierno de España. No nos vamos a quejar porque nosotros no vamos de víctimas, no nos gusta ir de víctimas, pero sí que nos preguntamos si esto es normal, si esto debe ser así, y sobre todo la gran pregunta que yo me hago es, ¿esto pasa en otros sitios? ¿Hay alguna otra democracia occidental que tenga como principal anunciante a el gobierno de ese país? ¿Es necesario gastar tanto dinero público en invertir en publicidad en los medios de comunicación? Y luego está la gran pregunta. ¿Justifica ese dinero el silencio de algunos medios de comunicación con lo que hace el gobierno? ¿Utiliza el gobierno ese dinero para acallar a los medios? ¿Utiliza el gobierno ese dinero para tener una especie de paz con la mayoría de los medios de comunicación? En fin, es un debate interesante que lógicamente no tiene respuestas fáciles, pero que va a hablarse mucho de él en los próximos meses y semanas, porque ya saben ustedes que el gobierno pretende tomar medidas contra esos medios de comunicación que aún se les resisten, que aún son críticos y que, por supuesto, no tiene cómo doblegar de momento. Vamos a hacer una pausa, ya no me enrollo más, y vamos a escuchar a los compañeros lo que nos tienen que decir. Bueno, pues lo prometido es deuda. Empezamos ahora con el tema del Poder Judicial. Tenemos aquí con nosotros a Fran Serrato y Teresa Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Perfecto. Encantado de estar otra vez contigo aquí. Bueno, yo me he enrollado mucho ya al principio del programa, entonces no voy a hablar. Contadme vosotros qué habéis sacado en claro y, sobre todo, expliquemos brevemente a los oyentes qué han pactado exactamente Partido Popular y Partido Socialista. Bueno, pues realmente lo que han pactado ha sido repartirse, ¿no?, los sillones en el Consejo General del Poder Judicial, convirtiendo a este órgano de los jueces en un órgano mucho más politizado de lo que estaba hasta el momento. Cuando dicen, bueno, pues el Partido Popular ha ganado la batalla o ha ganado el pacto. No, yo creo que no. Pero no me valores, no me valores todavía el pacto. Cuéntame el pacto primero. ¿Qué han pactado? Pues el pacto es, en el Consejo General del Poder Judicial está formado por 20 vocales y ellos más un presidente, en total 21, ¿no? Ellos han pactado que 10 correspondan a elegidos por el Partido Popular y los otros 10 al Partido Socialista. Y luego un presidente que en principio, según nos dicen, va a ser un presidente de consenso entre las dos partes, un presidente que todavía no se conoce el nombre. Sí que es cierto, a mí me dicen que el Partido Socialista quiere que sea una mujer, suena que puede ser Pilar Teso, pero yo es de las que están en las quinielas, ¿no? Pero tampoco podría decir que ella va a ser la presidenta, y tenemos que tener en cuenta que cuando haya una votación dentro del Consejo General del Poder Judicial, si hay empates, siempre este presidente va a ser quien rompa ese empate. Por lo tanto, va a haber una mayoría de izquierda frente a la mayoría de derechas. Digamos que hasta ahora PP y PSOE siempre pactaban también el nombre del presidente. Esta vez no nos lo están diciendo, lo cual no quiere decir que no lo hayan pactado. Sí. Y dejan, digamos, teóricamente en manos de estos 20 que el día que se reúnan elijan ellos quién va a ser el presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, que hace las funciones de los Consejo General del Poder Judicial. Y luego, entre esos vocales también saldrá elegido el vicepresidente, que al final las funciones que asuma, que eso sí que va a estar entre los 20 vocales, que las funciones que asuma pues serán pues cuando el presidente no pueda asumir su labor cotidiana, pues porque se encuentre indispuesto, porque esté enfermo o algo similar, o como por ejemplo como ha ocurrido en el caso del ESME, porque dimita, que esperamos que no lleguemos a una situación similar como la que hemos tenido en los últimos 7 años. A ver, Fran, y cuéntame también qué otras cosas han pactado. Bueno, han pactado en lo sucesivo, en las próximas fechas, una proposición de ley, una ley orgánica para despolitizar
este órgano, que es el órgano de gobierno de los jueces. ¿De verdad crees que van a despolitizar algo? 3/5, y para llegar a 3/5 es muy complicado que lleguen a buen puerto. Por tanto, la despolitización del Consejo General del Poder Judicial sigue en el aire, y es lo que precisamente nos han contado estos días muchísimos jueces, incluso gente de asociaciones que están muy imbricadas en este nuevo Consejo General del Poder Judicial. El pacto realmente, lo que nos dicen los jueces es que es una especie de gatopardismo, que cambie algo para que finalmente no cambie nada, y eso es lo que creemos, lo que nos dicen que está pasando. Mira, yo he visto que bueno, ya hemos hablado con bastantes jueces, y a nosotros lo que nos dicen que estas personas que conocen personalmente a todos los vocales, pues o estas personas no sobresalen por su currículum como magistrados, ¿no? o como jueces, muchos de ellos. Sino que sí que es cierto que ellos tienen una línea ideológica muy marcada. Por lo tanto, ahora tenemos un Consejo General del Poder Judicial mucho más politizado que el que teníamos incluso hasta el momento, me llegan a decir, y pues lamentablemente no con los profesionales más capacitados. Esto suena así de duro, pero esto es lo que nos dicen los magistrados. Y si analizamos el currículum de todos ellos, es cierto que hay jueces que están mucho más capacitados que los que están en el Consejo General del Poder Judicial. Y a mí me consta que este artículo no ha gustado dentro del Consejo General del Poder Judicial, porque entienden que, pues como que le marcamos como personas afines a un partido político. Pero es una realidad, y es una realidad que ahora mismo es lo que están diciendo todos los jueces. Y sobre todo, efectivamente, me voy a basar en datos muy concretos, ¿no? Mira, de los más de 5.000 jueces que hay actualmente en la carrera judicial, solo el 50% están afiliados a una asociación. Voy a poner la Asociación de Jueces y Jueces para la Democracia, que es una asociación afín a la izquierda. Jueces y Jueces para la Democracia tiene solamente 500 jueces afiliados a esta asociación. ¿De cuántos en total? De 5.500 jueces. 500 jueces, ¿no? O sea, el 10%. No llega a 500. El 8%, 400, decíamos en el artículo. El 8% de toda la carrera. ¿Y cuántos se han llevado de los 20? Pues mira, de los 20, es que de los 3, pero de los 12, porque de los 20 no hemos contado, porque no tenemos clara la afiliación de los juristas reconocido prestigio, pero sabemos que el Consejo General del Poder Judicial está formado por 20 vocales, hemos dicho. De esos 20, 12 son magistrados, jueces y magistrados, y los otros 8 son juristas reconocido prestigio, que muchas veces vienen de la carrera judicial y otras veces no. Entonces, de estos 12, 3 pertenecen a jueces y jueces para la democracia. Un 35%. Un 15%. O sea, tienen una sobrerepresentación con respecto a la carrera judicial. Y luego lo que dicen la mayoría de los jueces es que la mitad no estamos afiliados. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial se reparte entre los afiliados a asociaciones. Porque de los jueces que han sido elegidos, ¿hay alguno que no esté no afiliado? Sí, hay varios, hay 4 de 12 no están afiliados en ninguna asociación. Pero la realidad sí es que la mitad de los jueces no están afiliados. Por ponerle un ejemplo a los oyentes, por ejemplo, uno de los jueces más famosos de España, y quizás de los más prestigiosos por la independencia que ha demostrado, además lo hemos podido ver todos, el juez Marchena no está afiliado a ninguna asociación. Entonces, claro, evidentemente las asociaciones representan a una mínima parte de la profesión, y por tanto, efectivamente, al final no podemos dejar en manos de las asociaciones el control del CGPJ, porque al final se convierte en un órgano de colocación, las asociaciones son además muy afines a los partidos también. Efectivamente. De hecho, Álvaro, hay una asociación bastante importante que se llama Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que tiene casi 900 afiliados y no ha conseguido meter ni una sola. ¿No ha metido ni uno? Nunca mete, mete muy poco. Nunca. Creo que en el anterior consejo era uno. En el anterior consejo había uno que era. Según me cuentan de la asociación, no llevan 24 años, 25 sin meter a nadie. Bueno, yo digo que sí, luego digo el nombre. Y entonces, de estos 20 elegidos, hemos visto que ya no están los perfiles, digamos, más famosillos que estaban en quinielas anteriores. Hemos visto que ya ha desaparecido Vicky Rosell, el juez que dio la sentencia del Gürtel, de Prada.
Pero bueno, son nombres, digamos, menos conocidos, pero no menos ideológicos, ¿no? Por lo que habéis averiguado, son nombres también muy politizados, ¿no? Bueno, de hecho, Ángel Arozamena, no sé si lo digo bien, Arozamena, exactamente, fue asesor de gabinete de presidencia con Felipe González y luego director de Relaciones con la Administración de Justicia con Rodríguez Zapatero. Bueno, pero se puede haber trabajado en la administración y no ser un sectario. Eso por supuesto, eso está claro. ¿Y tenemos algún caso más así que llame la atención? Bueno, el presidente del Consejo Consultivo de Galicia, que me dicen que es muy cercano a Feijóo, incluso el Partido Popular lo llevó como miembro del órgano consultivo de Galicia en 2008 y en 2014 se convirtió en presidente, por decir que en ambos lados existe la misma ideologización. Y también creo que hay la hija de uno de Esquerra Republicana, ¿no? ¿Cómo es esa historia? Sí, Argelia Queralt, que es hija de un actual senador de Esquerra Republicana de Cataluña. Ella sí nos dicen que es más cercana al PSC, no tiene por qué pensar como el padre, por supuesto. Nos dicen que es una brillante jurista, es una magnífica, de hecho es letrada del Tribunal Constitucional, es profesora también en la universidad, pero está muy cercana a las tesis del PSC, aunque parece ser, nos dicen, que también lo ha criticado en alguna que otra ocasión. Bueno, ¿algo más que queráis decir de todo esto? Pues yo simplemente que creo que el nuevo pacto del Consejo General del Poder Judicial lo único que hace es beneficiar a los políticos y perjudicar a la mayor parte de los españoles que realmente sí creemos en una independencia judicial. Al final los políticos, a ellos les beneficia poder tener controlado el órgano de los jueces, ¿no? Y el PP, por mucho que quiera cambiar la ley, al final también cuando están en el gobierno lo han podido hacer y no lo ha hecho porque lo quieren controlar. Entonces creo que esto es un fracaso para los españoles. Digamos que el pacto era necesario, pero al final han hecho lo mismo de siempre. El pacto era necesario porque ya llevaban 7 años sin renovar 7 años, desde diciembre de 2018, 7 años sin renovar el Consejo General del Poder Judicial. Era imprescindible, pero yo creo que el Consejo General del Poder Judicial podría haber funcionado perfectamente si no se hubiese atado de pies y manos a través de una ley que la mayor parte de los jueces dijo que era totalmente inconstitucional. Lo que pasa que luego, cuando fue al Constitucional, estando Pumpido a la cabeza, la declaró constitucional. Ahí va yo a ir porque es verdad que ambos partidos, PP y PSOE, han celebrado este acuerdo. El Partido Socialista incluso ha dicho que suponía un ahorro de 12 millones y medio al año, contratar jueces de suplente, y realmente esos 12 millones y medio que se han salido de los presupuestos es porque el gobierno hizo una ley en marzo de 2021 para bloquear los nombramientos del Supremo. Correcto, efectivamente, porque aquí había dos falacias que yo creo que se han repetido mucho. Y primero se achacaba al Partido Popular que no quería renovar este órgano, y claro, este órgano no le correspondía al PP renovarlo, le correspondía al Congreso y al Senado, que son los que tienen las competencias, no al Partido Popular o al Partido Socialista. Y en este asunto no hemos visto jamás ni al presidente del Senado ni a la presidenta del Congreso llevar la iniciativa, organizar allí algún tipo de mecanismo para intentar renovar esto. A mí esto es lo que me parece lamentable, que hayamos tenido que ir a Bruselas. Claro, y encima hemos tenido que ir a Bruselas a pedir ayuda. O sea, yo creo que aquí el papelón ha sido tremendo, tanto del Congreso como del Senado, por no haber llevado la iniciativa, y segundo, por haber tenido que recurrir a la Comisión Europea. Pero es que luego había otra falacia importante, y era esa según la cual decía, no, hay que renovar porque está ya todo atascado, no se pueden hacer nombramientos, los tribunales están con plazas vacantes. Oiga, está todo con plazas vacantes porque el gobierno legisló a propósito para impedir que el Consejo General del Poder Judicial, con el mandato caducado, pudiera aprobar algún tipo de nombramiento. Si no le hubieran maniatado sus funciones al CGPJ, podrían haber seguido nombrando jueces y por tanto no tendríamos atasco. Totalmente. O sea, es completamente falso ese argumento. Al final lo han utilizado para convencer al PP y al final han llegado a un acuerdo. También es verdad que el propio Sánchez ha utilizado una estratagema, yo creo, muy nociva, que es dar un ultimátum, ¿no? Y decir, oye, o pactáis o impongo 20 nombres que me den a mí la gana. Oye, esto tampoco es, pero bueno, al final... Bueno, tampoco hubiese podido, por mucho que Sánchez hubiese querido. Sí, porque cambia la ley con una mayoría en el Congreso y listo. O sea que aquí eso sí que se podía hacer, y yo creo que en el fondo el Partido Popular lo que ha hecho es el mal menor. Es decir, ha elegido la opción menos mala, que es, oye, puestos a arriesgarme a que el PSOE controle todos,
pues voy a pactar con él para quedarme la mitad. Bueno, sí, luego hay que tener en cuenta que en el otro mandato es cierto que el otro se renovó gobernando el Partido Popular, que el Consejo General del Poder Judicial estaba formado de los 20 vocales, 8 eran afín a la izquierda, 12 eran propuestos por la derecha, por el Partido Popular, y es cierto que aquí sí que se ha logrado pues equiparar más, ¿no?, el número de unos y otros en el bando. Pero vuelvo a decir lo mismo, se ha conseguido todo lo contrario, a despolitizar el órgano de los jueces. Y además vamos a tener completo el Tribunal Constitucional. Sí, que faltaba una vacante y que al final pues le han... Que por cierto, el Partido Popular hace unos que no meses... va a servir de nada. Bueno, sí, pero hace unos meses uno de los candidatos que propuso a través del Parlamento de Galicia fue Costa Pillado, que es uno de los vocales. Muy bien, pues seguiremos hablando de este tema porque esto va para largo. Aquí han pactado unos nombres, ahora tienen 6 meses para elaborar una propuesta y ya veremos si algún día esa propuesta es apoyada y aprobada en las Cortes Generales. Muchas gracias a los dos. A vosotros. Bueno, y seguimos hablando de justicia, pero ahora ya con Guadalupe Sánchez, nuestra experta, que está al otro lado del teléfono. Lupe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Álvaro. Bueno, a ver, no quiero robarte mucho tiempo, pero sí que me gustaría que nos hicieras una valoración, bueno, pues de qué te parece este pacto PP-PSOE o Gobierno Partido Popular, que no sé exactamente cómo tendríamos que calificarlo, sobre la justicia. Bien, lo primero que me gustaría decir es que, a mi pesar, esta vez Félix Bolaños no está mintiendo cuando asegura que ellos en ningún momento, en ninguna parte de ese pacto, acuerdan comprometerse a aprobar la reforma del sistema de elección de los 12 vocales jueces una vez el Consejo General del Poder Judicial prepare la proposición de ley y esta llega al Congreso. Es que es cierto que eso no está en el acuerdo. En el acuerdo lo que se dice es que el Consejo va a preparar la proposición de ley, se va a mandar al Congreso de los Diputados y que ahí pues ya veremos cuál es el resultado. Es decir, se tramitará como cualquier otra ley, pero no hay ningún compromiso expreso de que los dos partidos vayan a votar a favor de lo que diga el Consejo General del Poder Judicial, de esa proposición de ley. Con lo cual, por una vez, Bolaños no miente, ¿eh? Yo creo que es una conclusión bastante acertada. ¿Y del resto de lo que han pactado, tienes una opinión favorable o eres crítica? Vamos a ver, yo es que soy de las que considero, o estoy en la postura que he mantenido siempre, que es primero reformar y después nombrar, o primero despolitizar y después de despolitizar nombrar. ¿Eso qué quiere decir? Que con la misma premura que van a tramitar la ley para acometer esas reformas que se contemplan en el acuerdo, que no te niego que no sean positivas, pues ya sabemos, acabar con las puertas giratorias, permitir que sean los propios vocales los que nombren a su presidente, reforzar las mayorías para que prácticamente los nombramientos se realicen, los nombramientos discrecionales por parte del Consejo General del Poder Judicial se realicen mediante consenso, porque al final una mayoría reforzada acaba traduciéndose en un consenso. A mí todo eso me parece positivo, pero con la misma premura van a llevar a término esa reforma, podían también haber reformado el sistema de elección de los 12 vocales jueces para que estos sean elegidos por sus pares, por los jueces. No se ha hecho, no porque no se pueda, como tantas veces han querido justificar, es que es muy complicado, tal. No. No se ha hecho no porque no se pueda, sino porque no se quiere. Y yo aquí tengo que decir que el Partido Socialista en esto es bastante más honesto, porque ellos llevan instalados
ahora que están en el poder. Lógicamente, cuando Pedro Sánchez estaba en la oposición, sí que decía que había que despolitizar y que era un privilegio de los partidos políticos, etcétera, etcétera. Pero ahora que está en el gobierno, desde que está en el gobierno, no mienten, es decir, ellos aseguran estar en que el Consejo General del Poder Judicial tiene que tener o ostentar una legitimidad democrática y que esa legitimidad democrática se la confiere el hecho de que los vocales sean elegidos por las cámaras, hasta el punto que fíjate que ya estamos escuchando cosas tremendamente antidemocráticas, como que los tiene que elegir específicamente el Congreso, que es donde reside la soberanía popular, según nos explicó Pedro Sánchez. Pero bueno, al menos en esto son honestos. Pero es que a mí me consta que hay una buena parte del Partido Popular, no todos, pero hay una parte del Partido Popular, seguramente la que sea más socialdemócrata, que también comparte esta visión del Partido Socialista de que los 12 vocales tienen que tener esa legitimidad democrática que les confiere el hecho de ser elegidos por las cámaras. No quieren que esos 12 jueces vocales sean elegidos por sus pares, que es al final lo que se desprende de la voluntad del legislador constituyente, concretamente en el artículo 122. Así que, ¿cuál es mi conclusión? Pues mi conclusión es que estamos ante un acuerdo que no dista mucho de ser una repetición de ese pasteleo bipartidista al que venimos estando acostumbrados desde el año 1985, pasteleo que, por cierto, es inconstitucional si uno se lee la sentencia del año 1986, en el que, si bien efectivamente decían que a los 12 vocales los eligiesen las cámaras, no tenía por qué ser inconstitucional, advertían de que sí que podría serlo si esos 12 vocales acababan trasladando al Consejo General del Poder Judicial, la elección de esos 12 vocales acababa trasladando al Consejo General del Poder Judicial la traslación de fuerzas del Congreso, que es lo que viene sucediendo desde entonces, que se trata de un reparto de cromos en función de las mayorías. Entonces, es el mismo pasteleo bipartidista de siempre, si bien yo tengo que reconocer que hay una serie de guindas que hacen que el pastel no sepa tan amargo, que sea un poco más dulce. Pues el tema de las puertas giratorias, el tema del refuerzo de las mayorías, de que los vocales elijan a su presidente y no sea impuesto por el gobierno, etcétera, etcétera. Eso está bien, pero es más de lo mismo. No se ha despolitizado ni se ha garantizado por primera vez la plena independencia judicial como se nos trata de trasladar, Muy bien, pues Lupe, no te quito más tiempo, yo creo que ha quedado clara tu posición. Evidentemente es un buen acuerdo a priori, pero no despolitiza la justicia, que era lo que veníamos diciendo durante todo el programa. Yo en un artículo que escribí en The Objective esta semana, lo que decía era básicamente lo mismo que acabas tú de decir, que tú también lo has dejado por escrito en otro artículo, y es que, bueno, esto es el mismo pasteleo de siempre, quizás dulcificado, tú has dicho muy bien, poniendo alguna guindita encima del pastel, pero en nada nos garantiza este acuerdo que el gobierno, por ejemplo, no vaya a seguir atacando a la justicia en los siguientes meses. Es decir, no podemos interpretar este acuerdo como que ya nos resuelve todos los problemas y ya elimina cualquier posibilidad de que el gobierno intente controlar la judicatura. Falso de toda falsedad, porque el gobierno, aparte de este acuerdo, puede crear todavía mecanismos para ir contra esos jueces a los que llama descaradamente prevaricadores y acusa de practicar el lawfare. Y puedo poner como ejemplo, pues por ejemplo, la creación de consejos generales autonómicos, es decir, que ahora el gobierno puede legislar en muchos sentidos sin necesidad de romper el pacto que acaba de suscribir con el Partido Popular. Bueno, eso es. Pues muchas gracias, Lupe, y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. A vosotros, un saludo.
Bueno, y ahora ya sí que vamos a cambiar de tercio. Después de tanto tiempo hablando de justicia, ya ha llegado el momento de hablar de otros temas. Este que vamos a tratar ahora es especialmente interesante porque, como les decía al principio del programa, vamos a hacer una especie de monográfico sobre cómo gasta el gobierno nuestro dinero. Primero con Marcos Ondarra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer, como siempre. Y luego con Fernando Cano. Marcos ha contado esta semana en The Objective, y por cierto nos han copiado la noticia un montón de medios. Marcos ha contado cómo una asociación de feministas ha denunciado que se está usando dinero público destinado teóricamente a combatir la violencia de género en otras cosas. A ver, cuéntanos un poco lo que has publicado. Vale, por sentar algunos precedentes, información relevante, estamos hablando de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, que es una alianza, como el propio nombre indica, de centenares de colectivos feministas adscritos ideológicamente además a la izquierda, es decir, que no son sospechosos de querer el mal para el gobierno de España. Al contrario, ellas son partidarias de las políticas de igualdad. Y lo que llevan haciendo desde la Alianza, desde el pasado 1 de abril, es empezar a fiscalizar a qué se destinan los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género se aprobó en diciembre de 2017 con el objetivo de dotar de recursos a las mujeres víctimas de violencia física y sexual. ¿Vale? Exclusivamente para eso. Y para prevenir y concienciar sobre este tipo de violencia. Y lo que se han encontrado en menos de 3 meses, desde el 1 de abril, son ya 120 posibles casos de malversación de estos fondos. En menos de 3 meses, 120 casos. Es decir, más de 40 al mes, más de 1 por día, etcétera. A ver, ponme ejemplos. Vale. Esos 20 casos que son. Exacto. Este dinero, que teóricamente debería estar destinado a las mujeres víctimas, se está destinando, entre otros menesteres, a carreras con tacones, a charlas LGTB, a pasos de peatones arcoíris, a bailes con vermú posterior, a carteles tan polémicos como el que aprobó el Ayuntamiento de Almería, que fue acusado de blanquear la pederastia, entre otras cosas. Recordemos que ese cartel nacía también con el pretexto de combatir la violencia sexual y mostraba a un niño, fue muy polémico. Es decir, a todo tipo de actividades que nada tienen que ver con el objetivo último del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Por eso han denunciado que estamos ante casos flagrantes de malversación de caudales públicos con arreglo y con escrúpulo a la ley. ¿Cuánto dinero es? O sea, esos 120 casos, ¿cuánto dinero supone? No han tenido acceso al montante porque cada campaña, evidentemente, y cada caso tiene una pero cuantía. El paquete total, ¿de cuánto dinero es? Es decir, lo que gastamos en este plan, ¿cuánto es? En la última actualización, es decir, en la de este año, la que correspondía al gabinete de Ana Redondo, fueron 160 millones de euros. O sea que 160 millones de euros se han destinado exclusivamente este año a violencia. Al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y de ahí es de donde sale el dinero de estos 120 se está casos. Comprobando a la primera de cambio que ha habido una asociación feminista que se ha puesto a fiscalizar, donde se está comprobando es que se destina a todo tipo de actividades, menos a las que tienen que ver con la prevención y con la ayuda y acompañamiento a las mujeres. Otra cosa que, por otra parte, muchos intuíamos viendo cómo se gasta con ligereza el dinero público por parte de los ministerios socialistas. Pero tú has puesto, por ejemplo, el ejemplo del Ayuntamiento de Almería. Sí. Pero no me queda claro cómo es el mecanismo. Es decir, aquí el delito de malversación, ¿quién lo comete? Porque es dinero que controla el gobierno, pero que luego el gobierno, digamos, que lo ramifica o lo disemina a las distintas regiones y ayuntamientos. Y entonces ellos son los responsables. Claro, ellas señalan a la ministra de Igualdad por cuanto tiene una responsabilidad en vigilando de a qué narices se destina este pero el dinero se lo dan sin presentar ningún proyecto, es decir, el gobierno da el dinero y luego ya cada ayuntamiento hace lo que le da la gana. No. O sea, hay una vigilancia del gobierno en teoría. Claro, de hecho, el caso de Almería nos viene muy bien porque fue la propia ministra la que asumió responsabilidades, dijo que se iba a cortar el grifo para esa campaña y además dijo que iba a tener más cuidado, más recelo en lo sucesivo para saber en qué tipo de actividades se destinaba los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Es decir, ahí ella misma fue la señalada y la que tomó responsabilidad del acto. Pues casos como ese, por lo pronto, desde el 1 de abril, y que hayan detectado 120. ¿Y qué respuesta han obtenido del gobierno? ¿El gobierno ha dicho algo? Un compromiso. La Alianza se ha puesto en contacto, evidentemente, con el Ministro de Igualdad, le ha comunicado estos 120 casos y el Gobierno ha expresado su voluntad de combatir en lo sucesivo o de vigilar en lo sucesivo mejor a qué se destinan, pero no ha quedado más allá de
Más allá de un compromiso verbal, de un compromiso retórico, no ha habido nada más allá. ¿Y las feministas van a ir a los tribunales? Porque esto pues, se podría denunciar en los tribunales. Esto aparentemente parece un delito de malversación. Claro, para lo que están haciendo acopio de todos estos casos es en última instancia para poder acudir a los tribunales. En efecto. Bueno, pues si llegan a los tribunales se lo contaremos lógicamente antes que nadie en este periódico. Gracias, Marcos. Muchas gracias. Bueno, y para terminar, les decía que íbamos a hablar también con Fernando Cano de cómo gasta el dinero nuestro gobierno y en concreto de ese asunto que hemos desvelado esta semana en The Objective. Les hemos contado con todo lujo de detalles cómo en el año 2023 el gobierno se ha convertido un año más en el principal anunciante de nuestro país, es decir, en el organismo que más dinero gasta en medios de comunicación. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Buenas. Cuéntanos exactamente esos datos, esos números que hemos publicado. Sí, bueno, en primer lugar me gustaría aclarar que cuando tú mencionas que el gobierno es el primer anunciante un año más, simplemente decir que esto no es habitual. O sea, esto es un año más porque el año pasado también lo fue, pero en los últimos 2 años se ha repetido una normalidad. Lo normal es que el anunciante principal de España no sea el gobierno. Dicho esto, pues al igual que el año pasado, este año nuevamente ha vuelto a ser el primer anunciante con 90,4 millones de euros, que es un dinero que supera en un 30% el primer anunciante privado, que es L'Oréal, que invierte 72 millones al año, con lo cual no es que estemos en una batalla en que el gobierno gana por poco, sino que gana por muchos millones en la inversión de los anunciantes privados. Y luego se da encima la paradoja o el añadido de que aparte de los 90 millones que corresponden a los ministerios, exacto, hay otra partida que son otros 108 millones, que es lo que invierte en publicidad el gobierno, pero a través de las empresas públicas que dependen de los ministerios. Exacto, ahí hay una digamos, una división que hace el gobierno, y es que en el marco de la ley de publicidad institucional incluye las campañas del ministerio, que es la que se refieren a esos 90 millones, y en la cual en teoría la ley dice que se tienen que promocionar iniciativas, se tienen que promocionar campañas de salud pública, se tienen que hacer cosas que realmente redunden en el beneficio en el beneficio público. ¿Qué pasa? Que en este caso el gobierno pues ha utilizado esas campañas en los últimos 2 años para hacer a la mayoría de veces autobombo. Además, como tú dices, están los 108 millones de empresas públicas que en teoría son campañas comerciales, lo que significa que pese a que dependen de ministerios y el dinero sale de los ministerios, porque al final son empresas que son del Estado y del 100% del Estado la gran mayoría, pues se divide en otras campañas que asuman otros 108 millones, en total 200 millones que, si volvemos a la primera lista, pues supera de largo los 70 millones que invierten los mayores anunciantes. ¿Qué pasa? Que incluso se da la particularidad y peculiaridad de que es tan elevada la inversión de las empresas públicas españolas que les colocan perfectamente en el top 20 de los mayores anunciantes. El dato más revelador es el de Loterías del Estado, que aporta 43 millones de publicidad en medios de comunicación solo en el año 2023, lo cual le coloca en el 9º puesto de inversión privada, por encima de uno de los gigantes inversores como es Vodafone. ¿Eso qué significa? Pues que el gobierno tiene 2 brazos inversores, pues el de la publicidad institucional, con campañas en teoría dirigidas al bien común, y una publicidad netamente comercial en la cual empresas como Renfe, como AENA o como la propia Lotería del Estado pues realizan unas comunicaciones comerciales al mismo nivel que una empresa privada, pero con una inversión mucho mayor. Bueno, y en resumidas cuentas utilizan todo esto, 1, para hacer propaganda de ellos mismos, y 2, para premiar a los medios de comunicación afines, porque según hemos ido contando durante los últimos meses, y eso que nos ha costado nuestro esfuerzo en el portal de transparencia, hemos ido contando ministerio a ministerio durante todos estos días y meses que al final el destinatario de ese dinero suele ser el medio amigo, ¿no? Exacto. En este caso, la teoría, nuevamente volvemos a la teoría, es que debe hacerse un reparto proporcional, y el elemento que da esa proporcionalidad es la audiencia, pero en el caso del gobierno en este último año, pues el criterio ha sido otro, ha sido el de la cercanía, y vemos que grupos como Prisa son el que más recibe de largo en todos los ministerios, y sobre todo porque lo hace a través de 3 vías: la vía de la inversión digital en todos sus portales, la vía de la edición impresa en todos sus periódicos, y la vía de las radios, que es donde se reparte muchísimo dinero en cadena serie en los 40 principales. Con lo cual, si empezamos a sumar todos esos
cantidades, llegamos a la paradoja de que, por ejemplo, la cadena SER recibe el doble de publicidad de cadena COPE, prácticamente con muy poca audiencia de más. Es decir, la audiencia de la cadena SER ni de lejos duplica la de COPE, y eso lo dice el Estudio General de Medios. Sin embargo, pues se lleva el doble de publicidad. En el caso de los periódicos, pues también es lo mismo. Periódicos como El País superan de largo los del Mundo o los de ABC, pero es que además a los medios nativos, y aquí esto te gusta a ti recordarlo, The Objective no recibe ni un euro de publicidad institucional, las diferencias son abismales, porque, por ejemplo, la audiencia de GFK dice que periódicos como El Español o periódicos como El Confidencial tienen una audiencia muy similar al País, pero sin embargo El País recibe 40 o 50% más en prácticamente todas las campañas y en todos los ministerios. Oye, y digamos que con los datos en la mano que tú has publicado hay 90 millones por un lado, 108 por el otro, 200, solo en el año 2003, o sea que 200 en el acumulado 2023. es mucho más grande. Y mi pregunta es, el gobierno es el mayor anunciante de España, bien, pero es 200 millones la cifra más alta jamás gastada por un gobierno en publicidad, ¿o ha habido récords otros años El mayor anteriores? récord fue con 260 millones en el año 2007 de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué pasa? Que en esa época, como explicamos en el artículo, todas estas empresas públicas estaban incluidas como ley de publicidad institucional, y poco a poco, en el transcurso de los últimos 20 años, se ha ido desgajando. Es decir, Loterías del Estado ha dejado de ser inversión institucional y ha pasado a ser inversión privada, y poco a poco han ido saliendo las empresas hacia ese otro digamos, capítulo que además no es el capítulo público, porque el gobierno, cuando dice que habla de publicidad, solo se refiere a esos 90 millones, que ya de por sí es mucho, pero si se suman los otros 108, pues llegan a 200. Por lo tanto, respondo a tu pregunta, pues sí, en el caso de Zapatero, pues eran 270 millones, pero la distancia no es tan grande con estos 200 millones, porque son cantidades prácticamente homologables, ya que en la época de Zapatero, pues las empresas que hoy contamos como los 108 millones de inversión privada, pues contaban como inversión pública en ese momento. Entonces, claro, si quieres seguir hablando de presidentes, pues en el caso de Rajoy, que es el que está en el medio de los dos, pues la inversión también por crisis institucional, por crisis de publicidad y además por una crisis económica importante, pues ha sido muchísimo inferior. De hecho, hace un año publicamos en The Objective que Sánchez, con la mitad del gobierno que Rajoy, pues había gastado pues un 40% más de publicidad institucional. Bueno, y lo que tienen que saber ustedes es que Sánchez alardea todo el rato de que va a cambiar la legislación sobre los medios de comunicación, y en particular habla de adaptar un reglamento europeo que aboga por darle transparencia a lo que ingresan los medios de comunicación de la publicidad institucional. Pero claro, él lo hace sobre todo apuntando con el dedo al Partido Popular, supuestamente a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y a los medios que son más críticos con el gobierno. Pero lo que nos está diciendo el gobierno es que no es transparente tampoco al 100% con el dinero que ellos gastan en medios de comunicación, que además son 200 millones de euros, y que con los datos en la mano, los pocos datos que tenemos, lo que sí que demuestran es que están beneficiando sistemáticamente a los medios afines. Por tanto, lo que habría que pedirle al gobierno es que primero se aplique el reglamento europeo él mismo, y luego ya estará en disposición de pedirle también transparencia a las demás instituciones. Sobre todo porque algún medio de estos favorecidos esta semana ha sido bastante duro en este punto y ha exigido un mayor control, claro, mayor transparencia y mayor reparto, un mejor reparto. Yo sé que mejor puede ser el reparto, pero bueno, en el caso desde el punto de vista de The Objective, yo sí que les puedo decir a ustedes que estamos encantados con el reglamento europeo, porque el reglamento europeo exige que sepamos todos los ciudadanos exactamente cuánto dinero gastan las administraciones y a qué medios se lo dan. ¿Y saben qué les digo? Que es que en The Objective, como del gobierno recibimos 0 y de las comunidades autónomas, pues 4 duros, pero poquísimos, pues estamos encantados de que haya luz y taquígrafos, porque se va a descubrir el gran pastel. Se va a acabar viendo qué medios de comunicación viven exclusivamente de las subvenciones públicas y qué medios de comunicación como este viven prioritariamente y fundamentalmente del dinero privado, de los anuncios de empresas privadas a las que, por cierto, ya se está intentando que dejen de anunciarse, porque claro, el gobierno sobre nosotros no puede actuar por la vía de la publicidad institucional porque no nos pone dinero, y no ha encontrado otro mecanismo para intentar ahogarnos que
ver la manera de quitarnos la publicidad privada. De momento no lo han conseguido y creo que no lo van a conseguir. Y se han inventado una tercera derivada, que es la publicidad programática, y ahora incluso desde algunos sectores se está pidiendo que se controle a qué medios va la publicidad programática. Para quien no lo sabe y para nuestros oyentes, la publicidad programática es la que se paga en Internet y que se hace prácticamente a ciegas porque un software recibe el dinero de las empresas que lo destinan a webs básicamente por su audiencia y sin ningún trasvase de conocimiento de a quién le está dando ese dinero entre el cliente y el destinatario. Se trataría de vetar, digamos, de decirle al ordenador, oye, a estas webs no le pongas publicidad. Bajo criterios absolutamente subjetivos, que son los que quiere el gobierno, que se basan en lo que a ellos les parece incómodo y lo que a ellos les molesta que se publique, con lo cual es absolutamente autoritario y ya casi dictatorial, ¿no? Bueno, es que en eso están. O sea, están viendo la manera de ahogar definitivamente a los 4 o 5 medios que escapan a su control. Como no les pueden ahogar vía quitándole publicidad institucional porque no le dan publicidad, están intentando buscar una fórmula para que no les pongan publicidad los privados. Veremos qué mecanismos se inventan en concreto, pero los tiros van por aquí. Los tiros van por elaborar una especie de lista negra en la que digan, oiga, estos medios de comunicación difunden bulos y por tanto no merecen que nadie les ponga publicidad. Pero eso será el capítulo siguiente, que les contaremos en próximos capítulos de Al Tanto, en próximos programas. No está tan lejos, yo creo que en septiembre van a activar un poco alguna cosilla. Bueno, lo que ha dicho Sánchez es que en julio tendría encima de la mesa un paquete de regeneración democrática. Échate a temblar, Fernando, que cuando alguien dice regeneración democrática es que viene algo peligroso. Pero esto es como llamarle al Ministerio de la Mentira el Ministerio de la Verdad, ¿no? Correcto. Pero eso se lo contaremos en próximas ediciones de este programa. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Álvaro. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar este programa, por estar ahí siempre atentos. Ya saben ustedes que Rocío Regidor, la habitual conductora de este espacio, está descansando, pero yo les vuelvo a ver la semana que viene. Muchas gracias y a seguir leyendo The Objective.